Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. Hoy muchos temas para comentar. Tenemos que hablar sobre el cambio de gobierno en los Estados Unidos y esa toma de posesión con ese evento tan significativo en las actuales circunstancias. También los casos de corrupción que se ventilan en la justicia dominicana y algunos elementos nuevos que están surgiendo. Así mismo. Y por supuesto, hay que hablar de pandemia. Tenemos que hablar sobre el tema de las vacunas. Sí. Y también sobre las medidas para frenar la pandemia y sobre todo la forma tan asimétrica en que las autoridades abordan a un individuo que sale solo en una calle solitaria a botar un poco de basura y unas aglomeraciones multitudinarias a la vista y al oído de todo el mundo porque no dejan dormir a nadie. Así que sobre todo eso vamos a hablar. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esta misma semana. Bien, amigos, esta semana un hecho importante para el mundo entero. El cambio de gobierno de los Estados Unidos. Nunca fue tan importante un cambio de gobierno como este, que tenía en Donald Trump a un presidente alzado contra la ley, alzado contra los resultados electorales y de manera obcecada y peligrosa, tratando de quedarse después de haber perdido unas elecciones. Ya sabemos que llamó a funcionarios electorales de los estados donde perdió. Usted me tiene que conseguir 11.780 votos, porque eso era uno más que la cantidad por la que había perdido en ese estado, el de Georgia. Llamando a diferentes funcionarios, sometiendo 61 expedientes alegando fraude, rechazados todos los 61, en muchos casos por jueces nombrados por él mismo y jueces conservadores. Y bueno, ¿No? La culminación, la culminación de todo exacto. esto, ese asalto al Capitolio, el 6 de enero por parte de sus seguidores, después de él haberlos alentado a que eso ocurriera. Tal vez por todo eso que tú acabas de enumerar, fue tan significativo el acto de toma de posesión de Joe Biden el pasado miércoles. Y ellos se esmeraron en que fuera un acto donde se evidenciara la diversidad después de que Estados Unidos acaba de pasar 8 años en los que se incentivó y se alentó, 4 años en los que se incentivó y se alentó ese discurso racista, xenófobo por parte de los grupos que apoyan al expresidente Donald Trump, que ya se encuentra en la Florida. Y por eso vimos presentaciones, por ejemplo, de una Jennifer López en ese evento. Vimos cómo fue la jueza Sotomayor de origen puertorriqueño quien juramentó entonces a la vicepresidenta Kamala Harris, que es de origen también caribeño e hindú. Un acto muy diverso, que es lo que ejemplifica realmente lo que es Estados Unidos, porque eso es Estados Unidos. Un detalle, ahora que tú mencionas diversidad y a la vicepresidenta Kamala Harris, primera mujer que llega a vicepresidenta en los Estados Unidos y al mismo tiempo primera de una etnia que no es blanca. Ese detalle fue que ella iba acompañada de su esposo, por supuesto, pero el esposo solo podía llegar hasta un tramo. Y de ahí en adelante, entonces, ¿quién la escoltó? El policía Eugene Goodman, que fue ese policía que tuvo la habilidad, primero el valor de enfrentar a la turba que venía sobre él, y luego la inteligencia y la habilidad para desviarlos del lugar donde estaban los congresistas. Ahí vemos que al fondo, mirando él hacia la izquierda y la turba hacia la derecha, ahí era donde estaban los congresistas. Si se hubieran metido por ese pasillo, hubiera sucedido lo peor, puesto que ahí había gente que iba voceando
muerte a Pelosi y otros horca al traidor de Pence. Entonces, él, sin embargo, le mantuvo la atención y con mucha habilidad, pero la verdad es que se ve claramente que su esfuerzo es atraerlos para que los sigan a otro lugar, diametralmente opuesto al lugar donde estaban los congresistas. Y Sí, sigue subiendo escaleras, además. sí, porque él se dio cuenta que en el momento en que la turba entra, todavía no habían terminado de evacuar el salón de sesiones del Capitolio donde estaban los senadores. Pero bueno, el discurso del ya presidente Joe Biden se esperaba que fuera un discurso de unidad, pero también de reproche a esos actos del 6 de enero. Dijo que esos grupos intentaron destruir la democracia, pero que eso no sucedió, ni va a suceder mañana, ni pasado mañana, ni nunca en Estados Unidos, dando mensajes contundentes y sobre todo en sus primeras decisiones revirtiendo algunos de los decretos del presidente Donald Trump. Así es, mira, una de las cosas que él señaló en ese discurso, él dedicó el discurso a presentar la otra cara de la moneda de un aventurero con ínfulas de dictador que manda a hacerle un ataque al poder legislativo. Es decir, el que en ese momento era jefe del poder ejecutivo, que era Trump, manda a hacerle un ataque físico al poder legislativo, al Capitolio. El Capitolio es la sede de senadores y representantes. Entonces, frente a ese episodio de tanta gravedad, entonces, inteligentemente el discurso de Biden es un discurso de unidad. Gobernaré para todos, para los que votaron por mí, para los que no votaron por mí. Lo que necesita la nación es sanar esa división y sobrevivirá la democracia. Nos dedicaremos a la atención de la pandemia y anunció un programa para regularizar a 11 millones de inmigrantes. Diametralmente opuesto a la política que durante 4 años impulsó Donald Trump, pero también órdenes ejecutivas en su primer día para reingresar a los Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud. Ustedes recuerdan que Donald Trump había roto con la Organización Mundial de la Salud, también para reingresar a ese país al Acuerdo de París contra el cambio climático. Paró también la construcción del muro fronterizo que había incentivado Donald Trump, que realmente no pudo construir gran cosa, Donald Trump, pero detuvo esas intenciones y la obligación de usar mascarillas en todos los edificios públicos. Hay otra orden también que tienen que tenerla en cuenta los dominicanos que tenían planeado viajar hacia los Estados Unidos, y es la obligatoriedad de hacer cuarentena para todos los viajeros que lleguen a ese país. O sea que se ve un presidente tomando medidas para la pandemia, tomando medidas para la salud, tomando medidas económicas, tomando medidas de políticas de inmigración muy distantes a la política que había llevado Donald Trump. En los próximos días, el juicio político a Trump en el Senado, se necesitarán 17 votos republicanos para condenarlo. Eso va a depender mucho de lo que esté sucediendo dentro del Partido Republicano, porque ese partido está en una disyuntiva que no se ve muy halagüeña. Quedarse con Trump y que Trump se convierta en dueño del partido, porque la verdad es que tiene, bueno, por él votaron 70 y tantos millones, creo que fueron 74 millones de estadounidenses. Bueno, por Biden 82. De manera que por eso ganó, pero un candidato por el que votan 40 y pico de millones de habitantes, es como que el Partido Republicano necesitaría esos votantes
pero entonces esos votantes son de Trump, no del partido. Ujú. Y el daño que le está causando él al partido es enorme. Varios senadores republicanos, encabezados por el líder de la mayoría, saben que lo que necesitan es salir de Trump, pero no está claro que los demás entiendan eso. Será interesante. Sí, De todas maneras. de hecho ellos han solicitado que el juicio político al expresidente se haga el próximo mes, que no lo hagan de inmediato. O sea que pasarán todavía un par de días antes de que eso se materialice. Pero antes de despedir este bloque, vamos a dejarlos con un pedacito de la intervención de Jennifer López en la toma de posesión del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Vamos Yo a no ver. le doy mucho seguimiento a esa clase de artista, pero la admiro desde el momento en que vi el pronunciamiento bien expuesto, responsable de, ella va cantando en inglés naturalmente y entonces introduce un mensaje en español y un mensaje muy fuerte, muy contundente. Vamos a escuchar. From sea to shining sea. Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Let's get loud. This land was made for you and En el ámbito de la lucha contra la corrupción, esta semana el presidente Abinader creó el programa de cumplimiento regulatorio en las contrataciones públicas en la República Dominicana con estándares internacionales antisobornos, incluyendo auditorías internas, certificación de las unidades de compra, es decir, poniendo más controles, sobre todo para las compras que se hacen desde el Estado. De la corrupción pasada, en el proceso de los llamados pulpos, los que están guardando prisión, los que están en prisión preventiva, presentaron un recurso para pedir que lo sacaran de la cárcel, que lo pongan a cumplir la medida bajo prisión domiciliaria, irse de la cárcel. La segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional vio esa audiencia. Esa audiencia duró 16 horas y pico. Y al final la decisión fue que se quedan en Najayo. Sí, claro, la fiscal Jenny Berenice Reynoso, quien estuvo encabezando la barra del Ministerio Público en esa audiencia, recibió con mucho beneplácito esa decisión de la Corte de mantenerlos a todos en prisión. Alexis Medina denuncia que solo le dan de 10 a 15 minutos de sol. Realmente eso no es así. A los internos le dan, y a ese grupo específicamente, como mínimo 1 hora diaria. Y tengo entendido que tienen que firmar cuando comienza y cuando termina. De manera
que yo no sé por qué Prisiones no ha salido a desmentirlo, porque debieron haber dicho eso es mentira de una vez. Si bien los jueces evidentemente pensaron que era mentira, porque no lo favorecieron, pero eso debe quedar claro, porque si solamente le están dando de 10 a 15 minutos de sol, si eso es verdad, es una violación a los derechos humanos. El que está imputado de cualquier delito o crimen tiene que responder por esos hechos, pero no puede ser víctima de otros atentados a sus derechos como persona. Sí. Si eso es igual, si eso es verdad, eso es condenable. Y deberíamos salir a defender a esos internos, por más que nos indigne lo que hicieron, ¿verdad? Bueno, pues de todas formas se quedan todos en prisión, fue la decisión del tribunal. La otra información que se tuvo esta semana fue el del accidente cerebrovascular que habría sufrido Francisco Pagán, el exdirector de la OISOE, quien primero fue llevado al Hospital Juan Pablo Pina y luego a Corazones Unidos. Los síntomas que tuvo el ingeniero Pagán en Najayo fue movimientos, ¿cómo se llama? Inintencionales. Involuntarios. Involuntarios es la palabra, gracias. En los labios y en los párpados. Comenzó a mover los labios y los párpados involuntariamente. Y eso puede ser un síntoma de un accidente cerebrovascular. Por eso lo llevaron al hospital de San Cristóbal, como tú muy bien dijiste, el Juan Pablo Pina. Pero había que hacer una serie de estudios para confirmar ese diagnóstico, tomografías y todo eso. Entonces, lo trasladaron, se autorizó su traslado a la clínica Corazones Unidos en el Distrito Nacional. Todo indica que se comprobó que tuvo un proceso de accidente cerebrovascular y bueno, está recibiendo las atenciones que tiene que recibir para eso. Hay que señalar que eso fue después de esa audiencia que, como ya señalamos, pero debemos subrayarlo de nuevo, duró más de 16 horas. Sí, sí, sí. Así que esa es la situación. Mira, la otra información es, le concierne ya a esta administración, a este gobierno, y es la denuncia que hizo la ex encargada administrativa del Instituto Agrario Dominicano de abuso sexual contra el director del IAD, el señor Faña. Y lo que se conoció en principio fue una orden de protección y alejamiento a favor de esta ciudadana. Y luego la solicitud por parte de Faña de una licencia para poder atender a esa denuncia judicial, aunque también la directora de ética, Milagros Ortiz Bosch, había recomendado la suspensión del director del IAD precisamente para permitir que la justicia haga las investigaciones. Sí, un dato, un aspecto lamentable de este caso, aparte de lo grave que es la falta que se le atribuye, una situación lamentable es cómo se divulgó la identidad, detalles de esa exfuncionaria que pone la querella. Es lamentable. También se dijo que, o se le presentó en actos del PLD o algo así, nada tiene que ver una cosa con la otra. Absolutamente, absolutamente. Y lo que hay que permitir es que el Ministerio Público haga la investigación del lugar. Fue el Ministerio Público, además, quien otorgó esa orden de protección y alejamiento a favor de esta señora. Y ahora hay que permitir que se hagan las indagaciones y las investigaciones para determinar lo que allí sucedió y si existen responsabilidades penales detrás de todo esto. Faña fue, aparte de todo lo que pueda haber hecho, que se lo tiene que demostrar en un juicio,
y por lo que uno ha leído, las cosas pueden ser demostradas. Lo que se le imputa a él se puede demostrar. Sí, claro, pero mira, Ahora, aparte de eso, pero tú hiciste un comentario que es muy válido, porque lo vi además en varios periódicos y medios. Cuando una mujer interpone una denuncia, ya sea por acoso sexual, abuso sexual, lo que sea, hay que tener mucha delicadeza, sí, incluso hasta en las fotos que tú eliges para graficar tu ujú, noticia. Porque si tú te vas al Facebook de cualquier persona o a su Instagram, a cualquiera de sus redes sociales y coges una foto donde esa persona está en una fiesta para ilustrar una denuncia de tal gravedad, tú le estás restando credibilidad a la persona que está haciendo la denuncia. claro, Entonces, hasta con eso hay que tener delicadeza y sentido común y ética. claro que sí. Entonces ya tú sabes que surgen aquellos que siempre salen a culpar a la víctima. El señor Leonardo Faña cometió, además de todo lo que se le atribuye, una indelicadeza, vamos a decirlo por su nombre, una imprudencia. Él fue al Palacio Nacional, dijo que a llevar su solicitud de licencia, Uh -huh. pero un funcionario importante, imputado de hechos tan graves, ¿no? No debió apersonarse en el Palacio Nacional. Él dijo que para entregar la solicitud de licencia, pero el único palacio al que él debe visitar ahora es al de justicia, porque eso, fuera adrede o no, lanza una idea de que él es un hombre del palacio. El Ministerio Público actual no coge esos cortes, como dice la gente, ¿no? Uh -huh. Porque es un Ministerio Público independiente. Pero la verdad es que eso fue indelicado. De todas maneras, el presidente lo suspendió. Él solicitó sus licencias y lo suspendió. Así que vamos a esperar. Ese Ministerio Público no es verdad que le va a apañar nada. Bueno, en definitiva, esa bola está en la cancha de la justicia. Específicamente en este momento el Ministerio Público, que es un Ministerio Público independiente, por lo tanto confiable. De aquí en adelante, el curso que tome ese caso en la justicia. Vamos a hacer una pausa y entonces regresamos. Esta misma semana. Bueno, señores, la gran expectativa para enfrentar la pandemia son las vacunas. El gobierno dominicano ha comprado suficientes vacunas. La interrogante es cuándo van a llegar. El presidente Abinader dijo que muy próximamente van a llegar unas vacunas, pero que son parte de un lote que se compró de adelanto para el personal médico y paramédico. Que efectivamente la estrategia es clara. A los primeros que hay que proteger es a aquellos que nos están protegiendo a nosotros. Los médicos, las enfermeras y voy más lejos, todo aquel que trabaja en un hospital o en un centro de salud cualquiera, porque ahí es donde llevan a los que a los que están contagiados. Entonces, hay mucho más probabilidad de contraerlo ahí. De hecho, muchos médicos han contraído la enfermedad. Y mira, fíjate la importancia de la vacunación y de tener una estrategia clara, una logística clara de cómo se van a hacer las cosas. Los mismos medios en Estados Unidos han estado criticando bastante la falta de coordinación que se ha dado en ese país para el tema de la vacunación. Y uno diría, ¿cuáles serían los países que están haciendo un mejor trabajo en este sentido? Y no son ninguno de los países del primer mundo. El país que mejor estrategia de vacunación ha tenido hasta ahora ha sido Israel, que ya lleva vacunada a casi un 25% de su población. ¿Y qué ha pasado en ese país? Bueno, que después de aplicada, ya el 25% ya tiene la primera dosis.
Y ya de ese 25% hay un buen grupo que también ya tiene la segunda dosis. Y ellos han podido evidenciar una reducción de los contagios de un 50% entre los que tienen la primera dosis y de más de un 90% entre los que ya tienen la segunda dosis. Entonces, por eso es importante el anuncio que hizo la Organización Mundial de la Salud esta semana apoyando al Ministerio de Salud Pública en su plan de vacunación, que quisiéramos conocerlo en detalle, pero que pretende alcanzar una cobertura de entre el 95 y el 80% de los municipios del país. El gobierno ha comprado dosis suficientes para 10 millones de dominicanos. Bueno, este país tiene el mismo problema que tienen los demás, incluidos los países desarrollados, que han tenido muchos fallos en la logística para aplicar las vacunaciones. Todos los países poderosos que ya están, los países que tienen mucho dinero son los que están vacunando, fundamentalmente. Todos tuvieron un comienzo muy lento porque tenían muchos fallos de logística. ¿No? Y algunos ya se han quedado sin vacunas porque recibieron unos primeros lotes, pero no han recibido más. Por ejemplo, ya España se quedó esta semana sin vacunas para seguir inoculando al personal sanitario. Bueno, entonces, el plan del gobierno dominicano junto a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud, la pretensión es alcanzar una cobertura del 95%. Sí, eso era lo que decía hace un momentito, que, sí, que ese es el objetivo de ese plan de vacunación. pero en esta oportunidad y siempre con todas las pandemias se ha dicho que si se alcanza un 70%, se revierte la curva, comienzan a bajar entonces los contagios. Lo que todavía no está muy claro es cuándo van a llegar todas esas dosis que el gobierno adquirió. Se sabe que las de Pfizer serán en el segundo trimestre del año y que las de AstraZeneca se supone que llegarían en marzo, pero eso no está muy claro todavía. No, las de AstraZeneca, lo que dice el contrato, que lo presentamos en el programa El Día, es que hay una primera partida viene en abril. Pero el gobierno dijo varias veces que era en marzo. No, perdón, en marzo, otra en abril. Tienen partidas fijas de cantidades diferentes en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio y finalmente en agosto. Va a durar 6 meses trayendo vacunas. Ahora, lo que señala es que el gobierno compró 20 millones de dosis para inmunizar a 10 millones de dominicanos. 10 millones se le han comprado a AstraZeneca, 10 millones a Pfizer, 8 de manera directa y 2 millones a través del programa COVAX de la OMS. Pero hay que señalar que no podemos cantar victoria por el hecho de que vengan esas vacunas y que las pongan. Justamente la OMS y la OPS advirtieron, y específicamente esto lo dijo la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Karina Etienne. Ella dijo que, palabras textuales, estamos fracasando frente al COVID. Oigan, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, por eso hizo un llamado a intensificar las medidas de prevención, el distanciamiento físico, el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos y todo eso. Sí, porque esta segunda ola, tercera en algunos países europeos, se ha caracterizado por la rápida expansión de otras cepas más contagiosas del virus, como la cepa británica, que ya no solamente es en Europa, sino que en Estados Unidos, la CDC, el Centro de Enfermedades Transmisibles de los Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos advirtió que en 2 meses se va a convertir en la cepa predominante en ese país.
Entonces, cuando tenemos cepas más contagiosas, aunque no sean más mortíferas, eso te sigue presionando el sistema hospitalario de todos los países del mundo, que es lo que provoca la alta mortalidad, no poder dar respuesta a todas las personas que necesitan la atención sanitaria. ¿Y qué es lo que hemos estado viendo en República Dominicana? Lo que hemos estado viendo es un incremento sostenido de los casos, que a pesar de las medidas que se han implementado durante las últimas 3 semanas, no vemos una reducción significativa, sino más bien un sostenimiento de esos contagios y un aumento también en las personas fallecidas, que es algo, creo, deben explicar muy bien las autoridades sanitarias, porque de repente durante mucho tiempo tuvimos solamente una persona fallecida al día, a veces 0, muchas veces fueron no, la mayoría de las veces 0. 0 fallecidos, y de repente esta última semana hemos tenido más de 10 muertos todos los días. Entonces, ¿era que se estaban acumulando o es que se está muriendo 10 veces más las personas por COVID durante este mes? Porque si es así, es muy preocupante. Aquí nunca han estado bien contados. Y sobre todo nunca han estado oportunamente contados. Y la verdad que es difícil en la era de la cibernética imaginarse por qué en el boletín de hoy no puede salir el que se murió ayer. Sí, es que es un mensajero, un caballo que trae los datos. No, de todos los rincones del país. Y está bien si no se reportó en 24 horas, pero ya en 48 debería estar en el sistema. Y se han quedado muchos días y eso ha seguido ocurriendo. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos entonces vamos a conocer esas nuevas medidas, vamos a comentar esas nuevas medidas que fueron dadas a conocer ayer. Volvemos. Misma semana. Bueno, y ayer fueron anunciadas las nuevas medidas que van a regir a partir del próximo 27 de enero. Estarán vigentes estas medidas hasta el 8 de febrero, que implican un cambio en el toque de queda de lunes a viernes desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, con un libre tránsito hasta las 10 de la noche. Y los fines de semana desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana con un libre tránsito hasta las 8 de la noche. También la posibilidad de que el transporte público siga trabajando durante el libre tránsito y los deliveries o servicio a domicilio de restaurantes y farmacias hasta las 11 de la noche. Se permite el uso de parques y malecones para actividades recreativas, deportivas, pero no para aglomeración de personas ni eventos. Los gimnasios se abren y podrán funcionar hasta un 60% de su capacidad cumpliendo los protocolos. Restaurantes y negocios de bebidas, le hace bares, podrán también funcionar hasta un 60% de su capacidad y no más de 6 personas por mesa. Ahí hay que incluir también a los colmadones en los negocios de bebidas, que también podrán funcionar hasta un 60% de su capacidad. Iglesias 3 veces por semana al 60% de su capacidad, la prohibición de celebración de eventos masivos, la prohibición de celebración de fiestas en instalaciones turísticas, uso obligatorio de mascarilla en todos los espacios públicos y públicos de uso privado y el horario de trabajo en el sector público hasta las 3 de la tarde y un 40% de la plantilla trabajando desde sus hogares. Hay un error en reconocer a los colmadones como lugares de expendio de bebidas alcohólicas. La patente que tienen no es para expedir, lo hacen, pero eso es ilegal. Entonces están oficializando una ilegalidad. Bueno, lo que hay que esperar es que hagan cumplir todo esto, porque el cumplimiento no ha sido lo que ha normado estas actividades. Se hizo viral el video de un caballero, de un ciudadano, que sale de su casa sin mascarilla y va a botar un poco de basura a un basurero, a un zafacón que está a pocos pasos de la puerta de su casa, como lo estamos viendo ahí, y se lo llevan preso. Entonces,
Ahí no había más nadie en la calle. Entonces, el contraste con eso son casos como este que ya estamos viendo ahí. Eso es en la Puya de Arroyo Hondo. Fiesta callejera hasta el amanecer, los vecinos vueltos locos. En la calle Primera, 5 y 6 carros con bocina. Pero vamos a ver esto otro, un tiroteo. Eso fue en el sector Las 800 de los Ríos. Ahí hubo 2 muertos y 4 heridos en ese tiroteo. El homicida libre y amenazando. Y yo me pregunto, ¿cómo es que un hombre que sale y va a un zafacón a echar una cosa, se lo llevan? Y en las 800 de los Ríos hay una fiesta a todo el largo con un escándalo tremendo. Se arma un tiroteo, hay muertos, hay heridos. ¿Y dónde estaba la policía? Hay un destacamento cerquita del lugar donde se armó ese tiroteo y el destacamento no se enteró. Parece que los destacamentos están sordos. En el ensanche Paya hubo 2 muertos también. En Santiago, una balacera a las 11 de la noche entre 2 bandas que se disputan un punto de droga y queda una mujer muerta. Entonces, ahí hay un desajuste enorme. Si se pueden hacer fiestas que no son clandestinas porque son en plena calle y amanecen y nadie puede dormir. Mira, yo no sé cómo con estas nuevas medidas que han sido anunciadas van a controlar el tema de los colmadones, porque supuestamente solamente al 60% de su capacidad, pero la mayoría de los colmadones, la gente está en la calle, o sea, la gente se pone alrededor del colmado. Entonces, ¿cómo tú calculas el 60% de la calle? Vamos a empezar por ahí. Y segundo, es que el país está sembrado de colmadones. O sea, es que son una cantidad tan impresionante. Yo creo que salud pública no tiene tantos supervisores como para poder supervisar todos los colmadones del país. Así es. Vender bebidas alcohólicas para bebérselas en el mismo sitio no es algo que la ley autoriza hacer a un colmado. Pero de ñapa, entonces no tienen, no es adentro y ponen música altísima, los vecinos no pueden dormir, ponen mesas en las aceras, ponen mesas en la calle, todo eso viola una cantidad de legislaciones y se permite. Entonces ahora está oficializado. Ojalá que no tengamos que dar para atrás. Exactamente. Me parece que las autoridades quizás se han resentido con las críticas que hacen mucho, pero tampoco se puede llevar de todo. Señores, quienes tenemos que cuidarnos somos nosotros. El virus está en la calle, sí. y hay cepas más activas, más contagiosas. Señores, como que liberalizar, la verdad es que observen los resultados. Faltó por explicar también el tema de los fallecimientos. Faltó por explicar eso, porque la vicepresidenta se refirió a que ha bajado un poco el contagio, pero ¿por qué hemos visto durante toda esta semana más de 10 muertos todos los días reportados en el boletín? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, ¿O es que se están retrasando otra vez en la notificación? O sea, que eso merece una explicación. Sí, hay una lentitud enorme en que se publiquen los muertos. Y hay muertos que se murieron hace rato cuando vienen a salir. Otra cosa que faltó fue especificar lo de las multas, que como se estableció violaban la ley, pero hay que multar a los que violan las medidas. Entonces, el juez Alejandro Vargas, en su comparecencia tratando de, porque aspira a ser juez del Tribunal Constitucional, le hicieron esa pregunta y dijo que eso se resuelve muy fácilmente. Incluir las multas en la ley de estado de emergencia que tiene que aprobar el Congreso. Y colorín colorado. Eso no se dijo, pero hay tiempo de hacerlo.
Cuando Sí, vayan a y someter de hecho, nuevas y de medidas, hecho le preguntaron a la vicepresidenta sobre cómo se iban a establecer esas sanciones y lo único que ella respondió es que entonces se cerrarían los negocios que no cumplan. Pero está otro tema, o sea, no es solamente el cierre de los negocios, es que hay una responsabilidad personal. ¿Qué pasa con el que se llevan preso? Que le estaban cobrando una multa por violar el toque de queda o por no usar la mascarilla. Y a eso a que se refiere el juez José Alejandro Vargas, que ellos no pueden imponerle a nadie una multa que la ley no la establece. claro. Entonces, que tenía que ser establecida de alguna manera. Pero él dio la solución, ponerlo en la ley de estado de emergencia. Exactamente, Ya está para que lo autorizado. aprueben los legisladores. Claro, Y por eso fue que la Procuraduría tuvo que dar hacia atrás a ese talonario, incluso que habían publicado de multas que se iban a establecer. así es la cosa. Bueno, señores, así concluimos esta semana. Nos encontramos el próximo sábado con todos ustedes aquí en esta misma semana. Hasta entonces.